Su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ya lo tenemos todos? Le voy a dar lectura, le voy a pedir que me ayude a orar, hermano. No se canse de pedir por mí, por los que predicamos, no solo de aquí, de todo lugar. Realmente necesitamos de sus oraciones, hermanos. Voy a leer la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, entendemos que solo hay una iglesia verdadera, Señor, tu iglesia, aquella que tú compraste con tu preciosa sangre, Señor. Y por medio de tu palabra, Padre, podemos ver cuál es esa iglesia, Señor. Aquellos que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo por medio de Cristo Jesús. Aquellos que estaban ciegos, pero que ahora ven gracias a la luz de Cristo, Señor, gracias a tu palabra. Aquellos, Padre, que éramos por naturaleza hijos de ira, y que hoy por gracia de Dios y misericordia de Dios somos hijos de Dios. Aquellos, Padre, que tenemos al Espíritu Santo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, Padre, a través de tu palabra. Aquellos que somos nuevas criaturas, Señor. Aquellos que ahora tienen temor de Dios. Aquellos que ahora están llenos de gratitud y de adoración hacia ti, Padre. Aquellos que tienen una comunión contigo, Señor, todos los días. Aquellos que se alimentan de tu palabra, Señor. Aquellos, Padre, que viven para tu gloria. Esa es tu iglesia, Señor. Y nosotros somos esa iglesia, Padre, porque tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos, tú abriste nuestros ojos cuando estábamos ciegos, tú nos diste un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pusiste tu Espíritu Santo dentro de nosotros para que ahora nosotros seamos tu pueblo, Señor. Vivimos agradecidos, Señor. Gracias. En esta hora, mi Señor, vamos a meditar en tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es nuestro alimento, Padre. Tu palabra es la que nos santifica, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en toda justicia. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable a nuestros corazones y nos lleve a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice, amén. ¿Cuál es el tema que seguimos viendo, mis hermanos? La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya perdí la cuenta de cuántos temas llevamos de este tema, pero espero que usted los haya escuchado y los siga escuchando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la importancia de este tema, mi hermano? Porque allá afuera, ¿cuántas sectas y religiones hay, dijimos? Miles. Y todas dicen ¿qué? Que son la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas iglesias nada más hay? Nada más una, ¿verdad? ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Ya vimos bastantes temas. Los que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia del Señor. Los que antes eran un viejo hombre, un pecador, un esclavo del pecado, un ciego, pero ahora es libre en Cristo, ahora es una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos viendo las doctrinas de la secta católica, porque la iglesia católica no es la iglesia de Dios, es una secta. Y estamos viendo su doctrina y estamos derrumbando toda su doctrina que es falsa. ¿Cómo es su doctrina? Falsa, ¿verdad? Y estamos viendo los sacramentos. Hoy vamos a ver otro sacramento. Vaya usted a Hechos 14, 23. Todo cristiano, mi hermano, verdadero cristiano, tiene que tener la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿A través de qué recibimos la capacidad, mi hermano? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo discernimos entre algo que es de Dios y algo que no es de Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Si el que está a tu lado no conoce la palabra de Dios, ¿podrá diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? No va a poder jamás. No tiene la luz, no tiene la lámpara. Mire, Hechos 14, 23. Vamos a ver el tema de hoy. ¿Ya lo tienen? Y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué sacramento inventó la iglesia católica con este texto? Ahí está en la pantalla, ¿no? Si no lo sabe, ahí está en la pantalla.
¿Cuál es ese sacramento que inventaron? ¿Sí? El orden sacerdotal. ¿Qué sacramento es este, hermano? ¿Qué quiere decir el orden sacerdotal? ¿Qué se imagina usted? Miren, es que ellos hacen sacerdotes. Ellos establecen a gente como sacerdotes de Dios. Le voy a leer lo que dice ahí en el catecismo de ellos, lo que es el sacramento. Miren, es un sacramento, mire, ponga atención, es un sacramento que por la imposición de manos del obispo y sus palabras, o sea, las manos del obispo y sus palabras del obispo, hace sacerdotes a los hombres bautizados. Y vea lo que pasa cuando el sacerdote pone sus manos y hace una oración. Y les da poder para perdonar los pecados. A ver, ¿qué dicen ellos? Que cuando un obispo ora por el sacerdote y le pone las manos, ¿qué le da? ¿Poder para qué? Para perdonar los pecados. Y también le da poder para que pueda convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted cree esto, mi hermano? ¿Qué tema vimos hace una semana? ¿El hombre tiene poder para perdonar pecados, hermano? El hombre tiene poder para poder realizar otra vez el sacrificio de Cristo a través del pan y del vino y poder ministrar el perdón de pecados a la gente. No, mi hermano. Hace una semana vimos que la Iglesia Católica piensa que todavía hay sacerdotes que ofrecen ofrenda por el pecado. Y hace una semana vimos que ya no hay sacerdotes para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados y ya no hay ofrenda para el perdón de pecados. Ya no hay. ¿Cuántos dicen amén? Los sacerdotes ya quedaron ¿qué? Fuera, abrogados, anulados. Ahorita nuestro sumo sacerdote nada más, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y la única ofrenda que agradó al Padre para podernos perdonar es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, para empezar, ¿quiénes son los verdaderos sacerdotes de Dios? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿quiénes son los sacerdotes de Dios? Porque hay muchos que ni lo saben, mi hermano. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres sacerdote de Dios? Si yo le digo allá afuera a alguien que soy sacerdote de Dios, ¿qué va a decir esa persona? Se va a reír de mí. De hecho, cuando alguien me ve predicar, dice, ¿y quién es ese señor que está ahí? Yo soy sacerdote de Dios. Dile al que está a tu lado, si no lo sabías, el hermano Vicente es sacerdote de Dios. Y también todo creyente. Y van a decir, ¿dónde está su túnica? ¿O dónde está su, qué más usa el sacerdote católico? Su estola, no sé qué tanto usan. Miren, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y ahorita vamos a ver si el que está a tu lado es sacerdote. ¿Cómo sabes si el que está a tu lado es sacerdote realmente? A ver, ¿tú lo viste que estaba aquí desde el inicio de la adoración? ¿Tú viste? Porque yo no los veo. Yo no sé ni quién llega ni quién no llega. Pero tú sabes si el que está a tu lado estaba cuando inició la adoración. Tú sabes. No lo digas, pero si el que está a tu lado no estaba cuando estaba la adoración, ¿es sacerdote de Dios? Discúlpame, pero no es un sacerdote de Dios. Es un simpatizante, es alguien que se congrega nada más, es alguien que a lo mejor anhela un día ser cristiano, pero no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sabe que es sacerdote de Dios y que viene a ministrar alabanza y adoración a su Dios. ¿Nadie dice amén? ¿No has oído gente que dice, ay, espérate, llegamos a la palabra porque es bien aburrida la adoración y la alabanza y se tarda bien harto el hermano Rubén? ¿No conoces gente así? No son cristianos, no son sacerdotes de Dios. Ahorita lo vamos a explicar, mire. Fíjese quién es un sacerdote de Dios. Apocalipsis 1:4, ¿lo tiene? Aquí Juan les está escribiendo a las iglesias de Cristo. ¿A quién le está escribiendo? A las iglesias de Cristo, a la iglesia de Cristo. Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al cual, ¿qué dice que hizo Cristo? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo nos lavó nuestro Señor Jesucristo? Con su sangre preciosa. Y nos hizo, ¿qué nos hizo Cristo, mi hermano? Reyes. ¿Y qué más nos hizo? Y sacerdotes para Dios
su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dile que está a tu lado, si no lo sabías, si eres un verdadero creyente, ¿qué te hizo el Señor Jesús? Sacerdote de Dios. A ver, ¿qué te hizo el Señor Jesucristo? Sacerdote de Dios. ¿Qué hace un sacerdote de Dios ahora? Ministramos al Señor, pero ¿qué? ¿Animalitos o qué le traemos al Señor? Vamos a ver, vamos a ver. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. De la iglesia que venimos, hermano, ¿sabe a quién le llamaban los sacerdotes o levitas? Nada más a los de la alabanza. Nada más. Esos eran los levitas, los que supuestamente eran los que ministraban a Dios. ¿Sabe quiénes son los que menos adoran a Dios en todas las iglesias? Los de la alabanza, mi hermano. Es una vergüenza, pero es la verdad. ¿Sabe cuándo ministra uno de alabanza? Cuando está acá. Pero el día que no le toca tocar o cantar y está allá, no canta. Porque no es un verdadero ¿qué, mi hermano? No es un verdadero sacerdote de Dios. Yo platicaba con un hermano. ¿Sabe quiénes son los que menos adoran a Dios en cada iglesia también? Los pastores. Los pastores no adoran a Dios. Ellos están en su oficina y dejan que el culto transcurra y venga la adoración, la alabanza, y allá afuera está todo el pueblo adorando a Dios. ¿Sabe a qué hora sale el pastor? Cuando le toca predicar. Y cuando acaba de predicar, le dice a todos los demás: cierren sus ojos, y se sale corriendo y se va a esconder a su oficina. Tampoco termina el culto adorando a Dios. ¿Sabe qué es un sacerdote de Dios, mi hermano? Es alguien que adora a Dios con todo su corazón, mi hermano, con todo su alma, porque él sabe de dónde lo sacó el Señor, él sabe lo que hizo el Señor en su vida, y él sabe a qué fue llamado: a ministrar a Dios, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el pastor es el primero que tiene que ser ejemplo en todo. A ver, ¿en qué tiene que ser ejemplo el pastor? Y si alguien está en un servicio, también tiene que ser ejemplo, mi hermano. Primera de Pedro 2:5. Lo tiene. Vosotros también, aquí le está hablando a la iglesia, como piedras, ¿qué somos, mi hermano? Piedras vivas, ¿verdad? Porque ya no estamos muertos, ahora tenemos la vida de Dios. Sed edificados como casa espiritual y como ¿qué más? Y sacerdocio santo. Vean, somos sacerdotes santos. ¿Para qué, mi hermano? Para ofrecer sacrificios. ¿Cómo son ahora los sacrificios que ofrecemos? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Porque ahora el Padre puede oír nuestra alabanza, nuestra adoración, y puede agradarse de ello. Por medio de Cristo. Dile que está a tu lado: no vayas a pensar que es por tu linda voz, no vayas a pensar que no, es por medio de Cristo que el Padre te puede escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, adorar a Dios es un privilegio muy grande, mi hermano. En el Antiguo Testamento nadie tenía acceso a Dios, mi hermano, nadie, todos estaban fuera de la presencia de Dios. El único que podía presentarse dentro del lugar santísimo era el sumo sacerdote, y una vez cada año, y tenía que ir con sangre, mi hermano. Y ahora que se nos ha abierto el camino al Padre, la mayoría no quiere adorar a Dios, hermano. Lo ve como una carga, lo ve como algo monótono, como una rutina. Hermano, es una bendición que podamos adorar al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Para el que no lo sepa, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Y yo espero que hoy muchos queden apenados, de los que no les gusta adorar o llegan tarde, o que hoy realmente entiendan que es un sacerdote de Dios. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos de vez en cuando, ¿cuánto? Siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, por medio de Cristo. ¿Qué ofrecemos a Dios por medio de Cristo? ¿Sacrificio de qué, mi hermano? De la iglesia que yo vengo, mi hermano, ¿sabes qué hacían la gente para no adorar a Dios? Porque les daba flojera, o yo no sé, no les gusta adorar a Dios. ¿Sabes qué hacía la gente allá?
se apuntaban un montón de servicios, pero no un montón de servicios, con los niños, cuidando carros. Él podía estar sirviendo en la iglesia, pero ¿saben lo único que no le gustaba? Adorar a Dios. Yo no sé por qué se les hace una carga pesadísima. En esta iglesia hay gente que prefiere estar sirviendo que adorando a Dios, y busca la manera de servir, y él ve cómo le hace, pero la cosa es que no quieren adorar a Dios. ¿Serán sacerdotes de Dios, mi hermano? ¿Serán verdaderos creyentes nacidos de nuevo? No son, mi hermano. Mire, fíjese lo que hace un sacerdote de Dios. Otra vez, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué ofrecemos, mi hermano? Fruto de labios que confiesan su nombre. A ver, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cuántos de aquí ya aprendieron a adorar a Dios? ¿Cuántos ya aprendieron sus atributos? Tú no puedes adorar a Dios si no lo conoces. Tú tienes que mencionar sus atributos, exaltar sus atributos. Él es santo, Él es el todopoderoso, Él es el Dios omnisciente, el Dios de misericordia, el Dios eterno, y tienes que exaltar sus atributos y darle la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que conocer a Dios y exaltar a Dios, porque Él es grande, mi hermano. No hay Dios como nuestro Dios. Él es el único que es bueno, Él es el único que es santo, Él es nuestro creador, Él es el que me da la vida, el aliento y todas las cosas, y tengo que glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo tiene que saber todo creyente, todo cristiano, porque somos sacerdotes de Dios. Amén. Entonces tú sabes si el que está a tu lado, yo no sé, tú sabes si es un sacerdote de Dios. Amén. Vamos a continuar. Para que en la iglesia católica alguien pueda ser sacerdote de ahí le piden esto. Dice, la vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato. ¿Qué le exigen a toda persona que quiera ser sacerdote de la iglesia católica? El pobrecito no se puede casar. Si quieres, mire, porque hay gente en el mundo, hermano, que por alguna extraña razón quiere servir a Dios. Aunque no sabe ni qué servir a Dios, pero él quiere servirle, y él quiere ser padrecito, y va y dice, yo quiero servirle a Dios. No sabe ni lo que está diciendo, pero él quiere. Y le dicen, ¿sabes qué? Pero no puedes tener mujer. ¿Qué cree que hace toda esa pobre gente que está metida ahí? Viola niños, viola monjas, se violan entre ellos mismos, tienen esposas a escondidas. Si usted se mete a internet, hermano, hay una denuncia de un montón de esposas de sacerdotes, así, contra el Vaticano, y ya le enviaron cartas al Papa que les permita a sus sacerdotes tener esposas, porque de todos modos tienen mujeres. La mayoría de los sacerdotes han violado niños, o tienen amantes, o tienen esposas a escondidas, porque no tienen el don de continencia. A ver, ¿qué no tiene esa pobre gente? No lo tienen, mi hermano. Pablo dice, bueno, si lo tienes, pues adelante, pero si no lo tienes, ¿qué dice? Cásate. Ahora, Dios me prohíbe casarme para poder ser ministro de Dios. Al contrario, Él dice que si alguno anhela obispado, marido de una sola mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cuál es la excusa que usan el Papa y todos ellos que obligan a sus seguidores a no casarse? Es que te va a estorbar la esposa. Es que te van a estorbar los hijos. Ahora la esposa es un estorbo y los hijos son un estorbo. La esposa es una bendición y los hijos son una bendición. Y la mujer, si es sierva de Dios, es ayuda del varón, no es un estorbo. ¿Es qué, mi hermano? Eso ayuda. La esposa del pastor, ¿qué tiene que hacer por su marido? Está orando, está cuidando a sus hijos, está instruyendo a sus hijos. Yo hablo de las verdaderas cristianas, no de las que no son. La verdadera cristiana, ¿qué hace con su esposo? Está orando y lo está ayudando. ¿Cuántos dicen amén? No es estorbo. Y el pastor, el ministro, tiene que empezar con sus hijos a gobernarlos. Si no, no puede gobernar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que ellos enseñan, mi hermano, está torcido. Miren, vaya usted a 1 Timoteo 4. Vamos a ver que ya estaba escrito que ellos son los apóstatas, mi hermano. Que está aquí en Timoteo 4, 1, 3. ¿Ya lo tiene?
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quién lo dice, mi hermano? El Espíritu Santo. Algunos, ¿qué van a hacer? Van a apostatar de la fe. Apostatar de la fe, mi hermano, es apartarte de la verdad. A ver, ¿qué es apostatar de la fe? Apartarte de la verdad. Aquí dice que el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la verdad. ¿Cómo se van a apartar de la verdad? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina ¿de qué? De demonios. ¿Quiénes son esos? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿quiénes son esos que apostatan de la verdad, mi hermano? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A ver, ¿quiénes son los que apostatan de la fe y se apartan de la verdad? Los que prohíben casarse. ¿Qué secta prohíbe casarse? Los católicos. Los católicos. Los cristianos, no. Pablo, miren, Pablo daba un consejo y vamos a verlo en 1 Corintios 7. Él decía que si alguien podía quedarse soltero, pues que se quedara. Pero era un consejo. Él mismo lo dice, que no es la palabra de Dios. Él mismo lo dice aquí, miren, 1 Corintios 7, 6. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 7, 6. Mas esto digo por vía de qué, dice Pablo. No por qué. Vean que no es un mandamiento, pero él da este consejo, dice, mas esto digo por vía de qué, de concesión, no por mandamiento. ¿Qué es lo que dice Pablo? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? Que todos los hombres fueran como quién. ¿Cómo era Pablo? Era soltero, él no se casó, él no tenía esposa. Y él decía, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. Él daba, pero diga, es un consejo de Pablo. Dice, pero cada uno, ¿qué dice Pablo? Tiene su propio ¿qué? Don de Dios. O sea, Pablo sí tenía el don, mi hermano. Él sí se podía quedar soltero. Uno a la verdad de un modo y el otro ¿de qué? De otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse, ¿cómo dice? Como yo. O sea, si el que está a tu lado está solterito, Pablo le aconseja que se quede como solterito, ¿verdad? Y si hay una viuda en este lugar, ¿cómo le aconseja a Pablo que se quede? Igual, pero dice en el 9, pero si no tienen don de continencia, ¿qué les manda Pablo? Mejor cásense, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? ¿Sabe cuánta gente ahí se está aguantando? Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar, y anda fornicando. Y anda fornicando, anda viendo pornografía, porque no controla sus deseos sexuales. Entonces, si no tienes ese don, ¿qué dice el Señor? Cásate. ¿Será malo casarse, mi hermano? No es malo casarse, no es bueno que el hombre esté solo, no dice la palabra de Dios. Bueno, Efesios 4:11. Vamos a ver cuáles son los ministros de Dios, mi hermano. Porque ¿quién es el que determina cuáles son los ministros de Dios? Dios. Dios es el que determina quiénes son sus ministros. Ahora, ¿quién los pone? El Señor. Nadie puede ser ministro de Dios si no les da la gracia de Dios, hermano. A ver otra vez. ¿Cómo llega alguien a ser ministro de Dios? Por la gracia de Dios, hermano. No es por tus tantos estudios, no, es la gracia de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Efesios 4:11. Y él mismo, está hablando de Cristo. ¿Quién? Cristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Constituyó. ¿Quién los constituye, hermano? A los ministros. Cristo, ¿verdad? A unos, ¿cómo los constituyó? Apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Esos son los ministros de Dios. ¿Quiénes son? A ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ¿qué? Maestros. ¿Para qué son puestos? ¿Para perdonar pecados? ¿Para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Para eso son puestos los ministros de Dios? ¿Para qué son puestos? A ver,
a fin de perfeccionar a los santos. A ver, ¿tú por qué vienes aquí con el ministro que te abre la palabra de Dios? Ya que está a tu lado, ¿tú por qué vienes? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Para ser perfeccionado. ¿Qué es ser perfeccionado? Para crecer, hermano. No es de que un día vas a ser perfecto y ya nunca vas a pecar, no. Habla de un crecimiento. ¿Saben para qué estamos aquí todos? Para que crezcamos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios dada por el ministro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí dice, ¿para la perfección de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué estás creciendo? Dile al que está a tu lado. Para que toda tu vida te la pases ahí sentado. ¿Así dice? ¿Para qué estás creciendo? Léalo, mi hermano. Para la obra del ministerio. A ver, si el que está a tu lado ya tiene 3 años que ya está siendo discipulado, ya que debería estar haciendo en la iglesia, ya sirviendo, ya debería venir a la oración, ya debería estar enseñándole a los niños la palabra, porque ya fue discipulado. Pero si ya tiene 3, 4 años y sigue ahí sentado, a lo mejor no es cristiano, porque los cristianos crecen. A ver, los cristianos crecen. Cuando alguien llega nuevo aquí por primera vez, él no sabe nada, no sabe ni orar, no sabe ni leer la palabra, no entiende nada, pero está siendo discipulado cada que viene, para que dentro de unos 3 añitos ya sea maestro. Y no solo de conocimiento, de hecho, ya viva el evangelio y predique el evangelio. Ya sepa cómo hablarle a sus vecinos, a su familia, con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me está entendiendo para qué viene usted, hermano, y para qué está el ministro? Bueno, dice ahí, para la edificación del qué, mi hermano. ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia? La está edificando. A ver, ¿qué está haciendo Dios con su iglesia? La está edificando. ¿Y sabe a quién usa para edificarlo? Al que está a tu lado, al que está aquí. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos nos edificamos unos a otros. Cuando nos reunimos, uno trae salmo, uno trae palabra, uno trae profecía. Todos tenemos dones. No nada más el pastor, ni el hermano Rodolfo cuando predica, ni Ángel, ni los de la alabanza. Todos tenemos en que sea un don, hermano, y lo tenemos que poner al servicio de la iglesia. Por eso los invitamos a que venga a orar. Mire, no le dé vergüenza si no sabe orar, hermano. Aquí le enseñamos. No venimos a competir, no venimos a ver lo que tan bonito ora. Venimos a humillarnos delante de Dios para que crezcamos. Pero ¿sabe cuántas excusas hay, hermano? ¿Sabe quiénes son los que menos crecen en la iglesia, mi hermano? Los que no oran, no leen la Biblia y no se congregan. Esa gente difícilmente, miren, van a pasar 5 o 10 años y van a seguir siendo los mismos. No van a crecer jamás. Jamás van a crecer. Porque separados del Señor, ¿qué dice? Si no vienen ni a orar aquí a la iglesia, ¿tú crees que oran en su casa? ¿Tú crees que oran con su familia? No oran, mi hermano, porque no saben qué. No saben orar, pero no quieren venir a qué. A aprender a orar, mi hermano. Miren, entonces dice ahí, hasta que todos lleguemos a qué, mi hermano, a la unidad de la qué, de la fe y de qué más, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pregúntale a un católico si conoce a Jesucristo. Pregúntale, que te hable de Cristo. ¿Te puede hablar de Cristo? ¿A qué más tenemos que llegar a través de los ministros, a través de la palabra? A un varón que perfecto, a un varón que maduro. ¿Cuántos saben que nos falta mucho, hermano? Que somos muy inmaduros, pero vamos a ir a ese crecimiento de madurez. ¿Cuántos dicen amén? A la medida de la estatura de la plenitud de qué, mi hermano. ¿Cuál es nuestra meta, mi hermano, la que tenemos que perseguir? Ser como Cristo. Dile a que está a tu lado, tú tienes que anhelar ser como Cristo. Y aunque lo veas imposible y lo veas muy lejos, tú te tienes que despertar todos los días con ese anhelo. Quiero ser como tú, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu meta y te va a motivar a que todos los días vivas humillado y en busca del Señor. Amén. Para que ya no seamos ¿qué, mi hermano? ¿Por qué hay niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina? A ver, ¿por qué?
Porque hay gente que no sabe cuál es la palabra de Dios, no sabe discernir entre una doctrina verdadera, una falsa. ¿Por qué todavía hay gente que se dice cristiana y no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Porque no se discipula, porque no se deja enseñar, porque no lee la palabra, porque no viene a los cultos regularmente. ¿Cuántos han venido desde que empezamos ahorita la secta católica? A todos los temas que hemos visto. Mira, si alguien viene a un tema y luego pasan 3 y viene a otro, ¿tú crees que entiende toda la doctrina? Y así está la mayoría. De los temas que damos vienen 1 o 2 veces. ¿Qué crees que entendieron de todo el tema? No entienden nada. Al rato les habla la vecina, les habla el testigo, les habla el mormón y los hace dudar. Oye, ¿no estaremos mal? ¿No? A mí, ¿saben cuánta gente que se dice cristiana me dice que los testigos son la verdadera iglesia? Cristianos me dicen, oye, para mí que los testigos son los buenos porque ellos sí van en puerta y nosotros no. Ay, hermano, no has leído la Biblia. Todo el que no confiese que Jesucristo es Dios, no es la iglesia de Cristo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que Jesús no es Dios. Entonces, ¿es la iglesia los testigos de Jehová? No es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿por qué crees que hay niños, hermano? No son discipulados, mi hermano. Dice ahí, estos son llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Sino que siguiendo, ¿qué seguimos la iglesia? La verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es ¿qué, mi hermano? La cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, mi hermano, es su cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que hacen los miembros del cuerpo, ¿qué hacen? Se ayudan, ¿qué dice? Mutuamente. ¿Cuántos oran por sus hermanos? ¿Cuántos en su casa le predican a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué, mi hermano? Su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. ¿Hasta aquí estos ministros se parecen a la iglesia católica? ¿Sí? ¿Verdad que no? Mire, vea quién es el que pone el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. ¿Ya lo tiene? Aquí es Pablo el que está hablando y dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién le da gracias Pablo? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Qué hizo Cristo con Pablo? Poniéndome en el ministerio. ¿Quién es el que pone en el ministerio? Jesucristo. A ver, ¿quién es el que pone en el ministerio? Jesucristo. Si tú anhelas servir a Dios, buena cosa deseas, pero tienes que tener la gracia que da el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice Pablo que no es Él, sino la gracia de Dios. Amén. ¿Quién es el que nos hace competentes, mi hermano, para poder servir al Señor? Dios, mi hermano. Dios es el que nos hace competentes y ahorita lo voy a ver. Mire, está en 2 de Corintios 3:4. 2 de Corintios 3:4. ¿Será malo ir a un instituto, mi hermano, a estudiar? No, yo creo que es ser bueno si es un buen instituto, ¿no? Pero ya saliendo de ahí con mi diploma, ¿ya podré ser pastor? No, tengo que tener el llamado del Señor y la gracia del Señor. Mire, 2 de Corintios 3:4. ¿Ya lo tiene? Aquí está hablando Pablo y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, ¿de dónde proviene, mi hermano? Proviene de Dios, el cual asimismo, ¿qué nos hizo? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu ¿qué hace? A ver, ¿cómo es que nos hizo ministros el Señor? A ver, mire, los católicos, hermano, son ministros de la letra.
A ver, ¿qué son aquellos ministros de la Iglesia Católica? Son ministros de la letra. La letra es la ley. ¿Por qué son ministros de la ley los católicos? Porque ellos enseñan que la salvación es por obras. A ver, ¿qué enseñan los católicos? Que la salvación es por obras. Ellos son ministros de la letra. Los que son puestos por Cristo, ¿qué predican? Porque somos ministros del Espíritu. ¿Qué predicamos? Que la salvación es por la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, con ese entendimiento de la palabra yo puedo ver quién es ministro de Dios y quién no es ministro de Dios. Todo ministro que predique que la salvación es por obras es un falso ministro. No es un ministro del nuevo pacto, no es un ministro de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos ministros que predicamos, salvación por gracia, por la muerte de Cristo. Amén. Fíjese, ahí es donde yo voy adquiriendo, ¿qué ya, hermano? La sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es lo que no es de Dios. Luego dice ahí, vaya usted a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Cuando tú empieces a predicar y alguien te diga, ay hermano, qué bonito predica y cuánta palabra sabe, ¿qué le vas a decir? ¿A usted no le han dicho, ay, usted es bien bueno? Yo ayudo a alguien y me dice, ay, usted es bien bueno. Ni me conoces, le digo. Yo soy malo. Yo soy malo. Por la gracia de Dios fui justificado y por la gracia de Dios estoy siendo perfeccionado, pero mi naturaleza es pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien me dice, ay hermano, usted me gusta cómo enseña, es la gracia de Dios. Yo ni siquiera sé hablar en público, pero es la gracia de Dios. 1 Corintios 15, 10. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice Pablo. Desde el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice Pablo? Soy lo que soy. ¿Cuántos pueden decir eso? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A ver, ¿qué es lo que hace a alguien poder ministrar algo, el don que tiene? La gracia de Dios. Hay gente que quiere ser ministro de alabanza, aunque se meta a estudiar canto, si no tiene la gracia de Dios, tú dime cuándo va a ser ministro de alabanza. Nunca, mi hermano, nunca, porque no tienes la gracia de Dios. Hermano, hasta para cuidar un bebito, ¿qué se necesita? A mí no me pongan a cuidar un bebito, yo me saco el cinturón y le doy. Porque los hombres somos muy desesperados, no sabemos. Yo veo a las maestras y ay, mi amor, y lo cargan, y el que está chillando, una paciencia, mi hermano, una paciencia que tienen para enseñarle allá arriba a los niños que están ahí arriba, hermano. Créame, yo no los podía controlar. Usted un día súbase y vea cómo están. Cuando el maestro tiene la gracia, los tiene, ¿cómo los tiene? En orden, hermano. Porque ¿qué tiene? La gracia. Ni los papás pueden encontrar a sus hijos, pero un buen maestro, ¿qué hace? Lo tiene ahí sentadito y poniendo atención. ¿Qué tiene ese maestro? La gracia de Dios. Bueno, hermano, para cualquier servicio, si no tienes gracia de Dios, no sirves. ¿No conoce usted gente que está vendiendo la comida? No es ninguno de ustedes. Y vas a comprarle y está enojado. ¿Tiene la gracia de Dios? No tiene la gracia de Dios. No es amable. ¿Cómo hay que ser, hermano, en todo servicio? Hay que ser amable. Si tú vas con alguien que está sirviendo y le haces una pregunta, te vas a dar cuenta si tiene la gracia, cómo te atiende. Si habla así y te habla feo y te regaña y todo, dices, no, usted no tiene la gracia de Dios. Hay que tener, ¿qué, mi hermano? La gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no puede. Ahora, mire, en Mateo 28, el mandamiento de Cristo fue que se hicieran discípulos, hermano. Un ministro sabe que tiene que hacer discípulos, tiene que enseñarles la palabra a la iglesia, mi hermano. ¿Qué les tiene que enseñar? La palabra de Dios.
Mateo 28, 16, 20. ¿Ya lo tiene? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué, mi hermano? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tiene que hacer un ministro? Enseñar la palabra de Dios. Tito 1:9. Tito 1:9. ¿Cómo tenemos que enseñar la palabra, mi hermano? ¿Sabe que hay una gran responsabilidad de enseñar la sana doctrina? ¿Sí lo sabe? ¿Sabe que los ministros de este lugar, gracias a Dios, tenemos temor de Dios, y nuestra oración a Dios es esa, que podamos predicar lo más que se pueda la sana doctrina, mi hermano? Mire, Tito 1:9. Aquí habla de requisitos para ser ministro. ¿Sabe cuál es uno de los requisitos? Vea cuál es uno de los requisitos para un ministro de Dios. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cómo tenemos que enseñar la palabra de Dios? A ver, ¿cómo está escrita? A ver, ¿cómo tenemos que enseñar la palabra de Dios? Mira, hermano, un tema tiene que salir de lo que está escrito. Yo no busco un tema, a ver, les quiero hablar de los ovnis o de esto. Voy a buscar una cita donde hable de ovnis. No. Dios me da un texto bíblico y lo tengo que entender bien, y de ahí puedo desarrollar ya el tema, pero de la palabra de Dios. Si usted se fija, todos los falsos ministros de la prosperidad decreto, ellos no le enseñan lo que está escrito. Ellos leen una cita y le empiezan a hablar de un montón de tonterías que ya no están escritas. ¿Sí se ha fijado de eso? No enseñan la palabra tal como ¿qué? Como está escrita, como fue enseñada. Ese es un requisito. Otro, miren, segunda de Juan 9:10. Segunda de Juan 9:10. Si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, mi hermano, no es ministro de Dios. ¿En qué tenemos que perseverar siempre, mi hermano? ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo. Y no hacía otra cosa sino ¿qué? Hablar de Cristo. ¿Quién tiene que ser exaltado en cada reunión, en cada enseñanza? ¿Quién tiene que ser exaltado? Jesucristo. ¿A quién tenemos que darle toda la gloria? A Jesucristo, mi hermano. Mire, segunda de Juan 9, ¿lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en dónde, mi hermano? En la doctrina de Cristo. Si no persevera en esa doctrina, no tiene a quién. A ver, el católico persevera en la Biblia. ¿Qué enseña más que la Biblia? Catecismo. Los testigos de Jehová, ¿enseñan la Biblia o el atalaya? El atalaya. Los mormones, el libro de Mormón. Y te vas con todas las sectas y religiones y la mayoría te enseña otra cosa y no te enseña la palabra de Dios. ¿En qué doctrina tenemos que perseverar? En la doctrina de Cristo. El que no persevera no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué tienes que hacer? No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿De quién te tiene que hablar un ministro de Dios? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? De su palabra. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Un cristiano, ¿de qué tiene que hablar si es cristiano? De la palabra del Señor. ¿Y de quién más? De Jesucristo. Primera de Timoteo 6:3. ¿Lo tiene? Si alguno enseña otra cosa, vea como si hay gente que enseña otra cosa, ¿verdad? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, ¿quién? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo está esa persona? Dice la palabra. ¿Y sabe algo esa persona? ¿Y si se dice cristiano? Pero no sabe qué, no sabe nada. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias
y malas sospechas. Entonces, ¿cómo discernimos a un ministro de Dios? ¿De quién me tiene que hablar? De la palabra y de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si me empieza a hablar de la Virgen, no es de Dios. Si me empieza a hablar del Papa, no es de Dios. Me tiene que hablar de quién, de aquel que es el camino, la verdad y la vida, de aquel que murió por mí, de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de aquel que es la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 7:16. ¿Por qué hay quien habla por su propia cuenta, mi hermano? Porque busca su propia gloria. Si yo quisiera atraerlos hacia mí, ¿de quién les hablaría? ¿Sabe usted que hay pastores que atraen a la gente hacia él? Mi pastor así era. Él decía que él tenía la unción especial, que él escuchaba la voz de Dios audible, que él decretaba que pasara un cometa y que lo podía ver y lo veía. ¿A quién estaba llevando a toda la gente? A él. ¿Qué estaba buscando ese pastor? Su propia gloria, mi hermano. Mira, Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y lo predicamos como el Señor, y a nosotros como sus siervos. ¿Qué somos nosotros? Siervos. Y si hacemos lo que nos mandó a hacer, ¿siervos qué? Inútiles. Ese va a ser nuestro diploma, siervos inútiles. Si hacemos todo lo que nos mandó a hacer, porque todavía no lo terminamos, ¿verdad que no? O sea que inútiles somos todavía, ¿verdad? Todavía no, pero vamos a llegar primero, Dios, a ese título, ¿verdad? Vean lo que dice Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De qué es la palabra que traía Cristo? Del Padre, ¿verdad? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, ¿qué, mi hermano? Busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La Iglesia Católica, hermano, siempre va a llevar a la gente a poner su mirada en la Iglesia Católica o en su Papa o en la Virgen, pero no en el Señor Jesucristo. Aquí no te vamos a hablar de otra cosa sino a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a adorar a Cristo, vamos a exaltar a Cristo y siempre vamos a hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el único que es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15. ¿Qué tiene que predicar un ministro, hermano? ¿Cuál es el mensaje que tiene que predicar para salvación? ¿Sacramentos? ¿Buenas obras? ¿Qué tendrá que predicar un verdadero ministro para que las personas se salven? Miren, vamos a verlo. Primera de Corintios 15, 1-4. ¿Ya lo tiene? Además os declaro, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, está hablando del evangelio, el cual también recibiste, en el cual también, ¿qué hace un verdadero creyente? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué somos, hermano? Y si no creíste, ¿qué? En vano, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado, vean lo que predica un verdadero ministro de Dios, lo que asimismo recibí. ¿Qué predicaba Pablo, mi hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A ver, ¿qué predica un verdadero ministro de Dios? Que en Cristo hay salvación, que Él ya murió por mis pecados, y que si yo creo que Él ya pagó mi deuda, el Padre ya me declaró justo. ¿Cómo me declara el Padre por la fe en Cristo? Justo, inocente. El día del juicio no puedo ir a condenación porque ya mis pecados fueron perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio, predicar que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más predica un verdadero ministro de Dios? Hechos 20:25. Y yo quiero que con esto vaya viendo usted si la Iglesia Católica predica eso.
Ella dice que para que mis pecados sean perdonados tengo que ir con el Padrecito y decirle mis pecados y entonces me absuelve de mis pecados. O dice que haciendo sacramentos, ¿verdad? Pero no predica el Evangelio de Cristo. Hechos 25, ¿lo tiene? Aquí Pablo había reunido a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y les dice esto, miren, Hechos 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy. Vean lo que les decía Pablo, que yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo ya estaba limpio de su sangre de ellos? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A ver, ¿qué predica un verdadero ministro de Dios? Pero ahí lea, todo el consejo de Dios. Hay quienes nada más predican medio evangelio. Hay quienes nada más predican lo que les conviene para que la gente no se vaya. ¿Tú has oído que la iglesia católica un día el padrecito se para y le diga, pecadores, arrepiéntanse porque no van a entrar al reino de los cielos? ¿Tú lo has oído? ¿Tú has oído que la iglesia católica el padrecito diga, si aquí hay borrachos se van a ir al infierno porque los borrachos no van a entrar al reino de Dios? ¿Tú has oído que diga eso? Bueno, en algunas iglesias cristianas tampoco lo dicen. Yo vengo de iglesias donde no predicaban del pecado. Un día le pregunté a mi pastor, uno de ellos, ¿por qué no nos habla del pecado? Es que se me vayan a ir. ¿Qué quería ese pastor, hermano? Quería tener su iglesia llena, pero de puros cabritos, puros carnales. Mire, ¿sabe por qué aquí hablamos mucho del pecado? Porque hay pecado, mi hermano. ¿Y sabe qué quiero yo? Que se vayan los que no quieren cambiar. ¿Para qué queremos que la iglesia haya 100 y 10 sean cristianos? ¿Para qué queremos tantos? A ver, ¿no estaríamos mejor si estuviéramos nada más los 10 verdaderos? Nos edificaríamos más, hablaríamos de la palabra de Dios, exaltaríamos al Señor. ¿Para qué queremos que esté la iglesia llena y 10 cristianos? Yo vengo de una iglesia que éramos 1000, hermano, y yo conocía a la mayoría porque la mayoría venía a contarme sus pecados. ¿Sabe cuántos cristianos había en esa iglesia, mi hermano? Bueno, ni el pastor era cristiano. Años más tarde dijo, nací de nuevo. Él lo dijo públicamente, hoy nací de nuevo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Creen que cristiano es haberse bautizado en agua, es congregarse? Cristiano es nacer de nuevo. ¿Qué es cristiano, mi hermano? Nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Ya no pensar igual, ya no vivir igual, ya no hablar igual, ya tener temor de Dios y tener una comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a mí no me importa, ¿a poco a Cristo le importaba que se le estaban yendo todos? Y le rogó, ay, no me dejen solito. ¿Así le rogó? Pues más yo, hermano. Miren, la iglesia no es mía. ¿La iglesia de quién es? ¿A mí sabe qué me va a decir el Señor el día del juicio? ¿Les predicaste toda la palabra? Sí, Señor. Yo les hablé desde Génesis hasta Apocalipsis. Les hablaba de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, de la iglesia, del pecado, ¿cierto o falso? Yo también estoy libre de su sangre de ustedes. Si aquí alguno se pierde, se perdió porque amó más el pecado que al Señor Jesucristo. Pero aquí les hemos dicho, cada cierto tiempo les leemos la lista. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los rateros, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sabes qué predicaba Pablo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque Dios ha establecido un día donde va a juzgar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo, mire. Vamos a verlo. Hechos 26, 19. Y a mí, ¿sabe de qué me acusan muchos? Que hablo de pecado. No, es que ese pastor nada más de pecado habla. ¿Qué hay en la iglesia, mi hermano? ¿Verdad? Si yo los conozco, mi hermano. Conmigo vienen y los acusan, usted no lo sabe, pero conmigo vienen. Mi esposo es así, mi esposo no ora, mi esposo no sé qué. Y han de pensar que yo tengo la varita mágica para cambiárselos. Yo les he dicho, mira, a lo mejor ni es cristiano. Ya ora por él y resígnate, porque a lo mejor no es cristiano. El cristiano tiene buen fruto o no tiene buen fruto. Miren, Hechos 26, 19.
Aquí Pablo está contando su conversión al Señor y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial. Aquí está explicando Pablo que Cristo se le apareció y le dio un mandamiento de ir a predicar el evangelio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. ¿Y a quienes más les predicó? Y a los gentiles. ¿Qué les predicaba? Que Dios los iba a hacer ricos, que Dios les iba a sanar sus enfermedades, que Dios les iba a arreglar su matrimonio. ¿Qué les predicaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen ¿a quién? A Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Ese es el evangelio, mi hermano. Dile a que está a tu lado, para que tú puedas ser salvo, primero el Espíritu Santo te tiene que traer convicción de pecado. Tú te tienes que sentir el más miserable de los seres humanos. Te tienes que sentir sucio delante de Dios primero, para que el Señor te pueda limpiar, porque Él vino a llamar a los pecadores. Si tú no te sientes pecador, la pregunta es entonces, ¿para qué quieres a Cristo? Porque Cristo sufrió todo lo que sufrió por nuestros pecados. Y la Biblia dice que no hay ni uno que no peque. A ver, ¿cuántos hay? Ni uno. El Espíritu Santo lo primero que trae a mi vida es que me hace ver mi miseria. Soy sucio delante de Dios, pero la sangre de Cristo me puede limpiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso hay que predicar ¿qué? Arrepentimiento. Todos, aún como cristianos, seguimos pecando, mi hermano. Tenemos que seguir arrepintiéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, ya voy a ir cerrando. Vamos a ver requisitos para poder ser ministro de Dios. Primera de Timoteo 3. Por si aquí hay alguien que siente el llamado de Dios, tiene que madurar. A ver, tenemos que madurar, mi hermano. Mire, esos son los requisitos para que alguien pueda ser ministro de Dios. No es que yo vaya con alguien y me ponga la mano y me llame del poder, no, mi hermano. Aquí habla de una vida ya de madurez, hermano. Primera de Timoteo 3, ¿lo tiene? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, aquí obispado es ser ministro de Dios, pastor. Buena obra, ¿qué dice? Desea. Pero es necesario que el ministro, el obispo, sea como, mi hermano, irreprensible. Miren, el pastor no puede tener gente que lo esté acusando, mi hermano. No puede tener gente que diga, tu pastor, yo lo conozco, habla groserías. Tu pastor, ese se roba la luz. No puede, un pastor no puede tener gente que lo esté acusando, mi hermano. Él tiene que ser irreprensible. Si no es perfecto, pero sí tiene que tener un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que a usted le digan, no, el pastor si le pega a su esposa. ¿Usted qué va a pensar de su pastor? Es un falso pastor. Porque ¿cuáles son los requisitos de un pastor? Que sea ¿qué? Irreprensible, que no tenga alguien que lo esté acusando. ¿Cuántos dicen amén? Marido de 2 mujeres. Perdón, yo pensé que nos tocaba de 2. ¿De cómo? Es que miren, usted se ríe. ¿Sabe cuántos pastores hay que tienen 2, 3 mujeres, hermano? Ustedes, ahora, los padrecitos, el ese Maciel tenía esposa, tenía amantes, violó a sus hijos y violó a miles de niños. ¿Quién lo sabía? Hay pastores, hermano, ustedes se asombrarían, ya se divorciaron, dejaron a su esposa viejita y vieron a una jovencita en la iglesia y se casaron con la jovencita de la iglesia. ¿Y cómo cree que está la iglesia? Aplaudiéndole a su pastor, que ya tiene una mujer más joven. ¿Usted cree que ese es pastor, mi hermano? Si aquí alguien deja a su esposa y se amarra a una de aquí, lo corremos. Mire, dice ahí, marido de una ¿qué? Sola mujer, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. A ver qué gracia tiene que tener el ministro. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no es alguien que se está peleando con todo el mundo, ni con la esposa, ni con los hijos. No codicioso de ganancias, ¿qué? Él no debe de servir a Dios por hacerse rico, mi hermano, no. Tiene que ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. A ver, ¿qué tiene que ser el ministro? Tiene que empezar por su casa. Si en su casa ni sus hijos le respetan, si sus hijos hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, ¿puede ser ministro? Que tenga a sus hijos ¿en qué, mi hermano? En sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito es un recién nacido. Alguien que acaba de venir a Cristo no puede ser ministro, hermano, tiene que ser discipulado. No sea que envaneciéndose caigan ¿qué? En la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y también vamos a leer los requisitos para los que sirven en la iglesia. ¿Quiénes son esos? Los diáconos. ¿Qué es un diácono, mi hermano? Uno que sirve en la iglesia. A ver, ¿qué es un diácono? Uno que sirve en la iglesia. Vean los requisitos. Asimismo deben de ser, ¿qué? Como los diáconos, honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Las mujeres asimismo tienen que ser como honestas, no calumniadoras, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres también? Una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, ¿a cuánto les quedó claro que es un ministro de Dios? Estos requisitos los tiene un papa, un cura. Terminamos con esta cita, Primera de Timoteo 4:12. Un ministro, hermano, y no solo el ministro, hermano, esto aplica a todos, pero aquí vamos a aplicarlo a un ministro, tiene que ser ejemplo. A ver otra vez, un ministro tiene que ser ejemplo. 4:12, ¿lo tiene? Ninguno tenga en poco tu juventud. Vean que aquí Timoteo era joven, hermano, pero dice Pablo que ninguno tenga en poco a tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a esforzarnos? Sobre todo los que, mira, si tú ya tienes un servicio, hermano, tú tienes que ser ejemplo. Tú eres el primero que tiene que estar a la hora. Es una vergüenza que ya los que sirven lleguen tarde, mi hermano. Deja la iglesia, bueno, la iglesia es inmadura, pero si tú ya sirves, mi hermano, tú tienes que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios que somos la iglesia del Señor, que somos sus sacerdotes y que Él nos ha dado gracia para poder servir en las áreas de la iglesia. Vamos a darle gracias. Padre Santo, te adoramos, mi Señor Jesucristo, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, mi Señor Jesús. Solo a ti te adoraremos y serviremos, mi Señor Jesucristo. Padre, sabemos que somos tu iglesia, Señor, la verdadera iglesia, porque tú nos has dado entendimiento, Padre, porque no podríamos entender tu palabra, Señor, si no tuviéramos a tu Espíritu Santo. Tú nos has dado la capacidad de entender, de poder creer, y tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz, Señor. Tú nos has libertado del poder del diablo, del poder del pecado. Ya no practicamos más el pecado, Señor, ya no. Ahora anhelamos y deseamos agradarte cada día, mi Señor, aunque nos cuesta, pero deseamos agradarte, Señor. Padre, gracias porque nos estás dando entendimiento, Padre. Ahora podemos ver cuál es la iglesia de Cristo y cuál no es, Señor. Y hemos visto que la iglesia católica es una falsa iglesia, Señor. Es una secta que ha cambiado tu palabra por catecismo, que ha cambiado a Cristo por la Virgen, cuando la Biblia exalta solamente a Cristo, Señor. Padre, sigue enseñándonos, porque como cristianos tenemos que tener madurez y discernimiento espiritual para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo ruego, Padre, por todos los que no han entendido lo que es el sacerdote, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que ya en los próximos cultos entendamos a qué venimos a la iglesia, a darte la gloria, la honra por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Padre, te ruego que sigas levantando más ministros, Señor, gente con gracia que predique la sana doctrina. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén. Den un aplauso al Señor.
Sí, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos somos sacerdotes, mis hermanos? Como sacerdote puedes seguir adorándole. Dígale así: me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Vientre, mi Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco. Dígale así después: has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios.